salvo aquí en calma y paz, en dulce estrecha comunión, en tu presencia una vez más, lejos de toda confusión, a solas juntos tú y yo, nos alejamos de este mundo y encuentro en ti mi corazón, el sentimiento más profundo. Por la madrugada tu hermosura buscaré, de día y por la noche en tus brazos viviré, y en esa cercanía mi alma saciará esa sed que de ti tiene por la eternidad. Ya satisfecha con tu amor, puedo encarar el día de hoy con fuerzas ya para enfrentar lo que me hallaste encomendar. Aunque, Señor, mientras te sirvo, confieso que en el fondo extraño y espero ansiosa esos momentos en que volvemos a encontrarnos. En la madrugada tu hermosura buscaré, de día y por la noche en tus brazos viviré, en esa cercanía mi alma saciará esa sed que de ti tiene por la eternidad. Hacer, Señor, tu voluntad no siempre es lo más fácil. Conoces mi debilidad, pero lo que me da las fuerzas para continuar es recordar que otra vez nos volveremos a encontrar. Tu hermosura buscaré, de día y por la noche en tus brazos viviré, y en esa cercanía mi alma saciará esa sed que de ti tiene por la eternidad. Y en esa cercanía mi alma saciará la sed que de ti tiene por la eternidad. La sed que tiene. No fijes tus ojos en nadie más que en Él. No fijes los ojos en nadie más que en Él. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más. No esperes a nadie más que Él. No esperes a nadie más que a Él. No esperes a nadie más. No esperes a nadie más. No esperes a nadie más, porque solo Él nos puede sostener. Porque solo Él nos puede sostener. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos
en nadie más. No fijes los ojos en nadie más que en Él. La palabra para hoy: hay que descender y descender y descender. Si quiero seguir las huellas de Jesús, tengo que aprender a descender. Estudiaremos hoy Filipenses 2, del 5 al 11. Y comencemos diciendo que como discípulo, cada creyente debería tener el privilegio de haber sido discipulado y a su vez discipular a la manera del Señor Jesús. Si somos discipulados al estilo del mundo, pues traeremos ese estilo a nuestra vida y a nuestras iglesias, y eso será y está siendo mortal para el mensaje de la cruz. Nunca, con ese discipulado del mundo, nunca veremos la compasión, ni el afecto natural, ni la misericordia. Como me baso en ese estilo de vida del mundo, y si lo traigo a la iglesia, entonces la altivez y la capacidad intelectual, los talentos desplazarán al sin letra y del vulgo. Si somos discipulados al estilo del mundo, pues nunca alcanzaremos el discipulado de Jesús. Cuando Cristo vino al mundo y caminó entre nosotros, el mundo recibió la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibió el verdadero amor. El verdadero amor caminaba entre los hombres, la bondad verdadera, la paciencia como el oro, el gozo verdadero. Jesús, un líder deseado por todas las gentes, amado, buscado. Él nos conquistó para obedecer en el idioma del amor. La verdadera misericordia, la pura compasión, el más profundo consuelo, el mejor propósito, las mejores ganas de vivir. Todo esto era Cristo cuando caminó entre los hombres, e infinitamente muchas cosas más. La plenitud de la vida estaba entre nosotros. El verdadero liderazgo es realmente un estilo de vida. No nos preparamos ni nos debemos de preparar para ser líderes. Nos debemos de preparar para tener un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús. El mundo nos enseña que para ser un líder debo adquirir conocimiento, preparación intelectual, tener talentos. Nos enseña que hay en ese liderazgo, hay que ascender y ascender y ascender por encima de los otros. Si no se asciende, si no superamos al otro en conocimiento, en talentos, en creatividad, en el mundo no seremos exitosos. La hoja de vida es la carta de presentación para ser los mejores. Pero en el cristianismo, ese tipo de liderazgo, ese estilo de vida puede llegar a ser mortal. Puede que la profesión llegue a ser un instrumento en el cristiano, pero jamás nos debe dar ascendencia sobre los demás. Así no es el liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano es el fruto, la consecuencia de un estilo de vida. Lo increíble de esto es que todos, absolutamente todos los cristianos, todos hemos sido llamados a ser líderes, precisamente por el estilo de vida, no por nuestros esfuerzos ni nuestros conocimientos, carismas o talentos. No hay nadie ni nada en nosotros que logre que Dios nos nombre de pastor o apóstol o cualquier función en el cuerpo de Cristo basado en nuestros talentos. Tal vez alguien estudió quizás, no sé, administración o música o alguna profesión. Tal vez tiene un talento maravilloso,
Pero cuando el Señor le encarga una función dentro del cuerpo de Cristo, quizás su talento el Señor ni lo utilice. Es que el Señor llama a los escogidos y escoge y equipa por su Santo Espíritu a los llamados como Él quiere y los manda a donde Él quiere, sin la participación y el voto del creyente. Somos ahora sus manos, somos sus pies, somos su mirada. Ahora somos el canal a través del cual Dios habla a la humanidad. Somos sus ojos. Ahora expresamos su misericordia, su compasión, expresamos su vida. Somos el reflejo de su amor. Comencemos meditando los versículos del texto de Filipenses. Y vamos a ir al versículo 1 de Filipenses. Dice el versículo 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Comencemos meditando este primer versículo. Este primer versículo nos dice algo maravilloso. La palabra quizás para estudiar acá es la palabra consuelo, y esta palabra está unida al afecto entrañable y a la misericordia. Las palabras consuelo, afecto entrañable, misericordia son para el mundo cosas que podemos ofrecer, cosas que podemos hacer. Incluso si todos concuerdan, recuerden que se trajo a la iglesia en algún tiempo la psicología del mundo, cuando se habló de los famosos temperamentos. Se enseñó, y todavía lo hacen muchas iglesias y muchos grupos, que dependiendo de ese atributo que se tenga, ese temperamento, entonces así vamos a ser usados por Dios. El temperamento sanguíneo, el flemático, el melancólico, el colérico. Esto solo trajo ministerio de hombres a la iglesia y una acepción de personas terrible. Según esta enseñanza, por el tipo de temperamento que tengamos, Dios nos usa. No todos están allí, dice la psicología del mundo, para servir en obras de consuelo o afecto natural o misericordia. Eso no es posible. En cambio, en el cristianismo, este tipo de enseñanza no es posible, pues no es nuestra vida la que debe fluir, sino la vida del Señor. No podemos ofrecer las cosas efímeras que poseemos, sino las eternas. Les invito a ver los siguientes pasajes bíblicos. Vean a qué se refiere la Biblia cuando habla de consuelo, de afecto entrañable y de misericordia. Juan capítulo 14, versículo 16 nos dice algo maravilloso. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. El consuelo en el cristianismo no es una cosa que podamos ofrecer, es una persona, el Espíritu Santo. La Biblia lo llama el gran consolador. Tenemos consolación todo el tiempo y tenemos al consolador todo el tiempo. Además, hay algo extraordinario que dice Juan 14. Jesús nos dice que nos dará otro consolador. O sea, que ya había uno antes del Espíritu Santo. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 nos da un dato maravilloso de quién más es el consolador. Dice:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mire qué hermoso pasaje. Tenemos al Padre, quien es amor, el mismo amor, como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Tenemos a Cristo, en quien abunda toda consolación. Y como dice el texto de Filipenses que leímos, esta consolación de amor, este afecto entrañable, estas misericordias se hacen patentes en nosotros en la comunión del Espíritu Santo. Misericordia significa recibir un bien cuando merecíamos un mal, recibir un regalo cuando merecíamos justicia, es recibir lo bueno inmerecido. Como Romanos 3:23 nos dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, pues no hay mayor misericordia, mayor afecto entrañable, mayor compasión, mayor amor que recibir al mismo Señor en nosotros. Él no nos da cosas, Él se nos da a sí mismo. Él no nos dio salvación, nos dio a Jesús, el cual Él mismo es la salvación. Él no nos dio poder, nos dio al Espíritu Santo. El problema está en que si no permitimos que el que vive en nosotros, el Espíritu Santo, sea quien dirija nuestras vidas, lo que el pasaje de Filipenses llama comunión con el Espíritu Santo, entonces saldrá a relucir nuestros temperamentos. Lo único que perseguimos en el mundo son cosas, y eso es lo que la Biblia llama la carne. Por eso digo, mis hermanos, el cristianismo es un estilo de vida único, porque lo que vamos manifestando no son cosas, sino la misma vida del Señor. Por eso el texto de Primera de Juan, que es el lema de nuestra iglesia, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y no hay manera de imitar la vida del perfecto. La única manera es que el perfecto, su vida, sea en mí y de mí hacia otros. Entonces, el consuelo, la misericordia y el amor entrañable no son cosas, son personas viviendo dentro de nosotros. Sigamos meditando los versículos de Filipenses. Vamos al versículo 2. Mire lo que dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. Pero ¿cómo podemos sentir lo mismo? ¿Cómo podemos ser unánimes sintiendo una misma cosa si hay tantas diferencias en los diferentes estilos de vida que hemos escogido y que a veces llamamos cristianismo? Con el liderazgo actual que produce tantas asperezas, tanta acepción de personas, ¿cómo podemos ser unánimes? Pero Jesús nunca quiso eso. Él a todos nos llamó discípulos y a todos nos dio la capacidad por su Santo Espíritu de tener vida y vida en abundancia. Nos dio de beber el mismo Espíritu. Si la vida es Él, entonces no puede haber acepción de personas. El texto de Filipenses en ningún momento nos dice que debemos expresar nuestra propia consolación o nuestro propio afecto entrañable o nuestras propias misericordias. Recordemos que todo lo nuestro es efímero. Solo hay una manera única para que la consolación, el afecto entrañable y la misericordia fluyan en nuestra vida.
la comunión con el Espíritu Santo, quien es el gran consolador, la comunión con el Padre, que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, la comunión con su Hijo, en quien abunda toda consolación. Es decir, es dejar que la vida de Dios fluya en nosotros. No existe otra manera. La única manera en pensar una misma cosa, la única manera de decir una misma cosa, la única manera de sentir una misma cosa, esto solo es posible por la comunión con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, de nuestros propios esfuerzos, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es dependencia total del Espíritu Santo, donde fluye la verdadera consolación, la verdadera misericordia, el verdadero amor entrañable. Ahora vamos al versículo 3 de Filipenses. El versículo 3 dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, escuche este texto tan increíble, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este versículo para mí siempre ha sido emocionante. Es increíble lo que nos dice. En el versículo 1, que ya lo leímos, Pablo dice que toda consolación, afecto entrañable y misericordias provienen de la misma presencia de la Trinidad en nosotros. Nos enseña que es por la comunión con el Espíritu Santo que fluye esta consolación, este afecto, esta misericordia. El versículo 2 nos dice que debemos tener el mismo sentir, y este es el sentir de Cristo. Y ahora en el versículo 3 nos dice que debemos ser humildes. Y nos dice cómo: estimando cada uno. Entiendan bien, cada uno de nosotros, usted y yo, cada uno de nosotros, a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero si esa es la vida de Jesús, la que refleja lo que debemos ser en Él, y es de Él quien tomo todo lo que debo vivir y hacer, entonces surge una pregunta, me parece extraordinaria, increíble. ¿Cómo así que debo estimar a los demás como superiores a mí? Y eso lo aprendí de Jesús. ¿Acaso Jesús, siendo Dios, el sin pecado, nos estimó como superiores a Él? ¿Acaso lo hizo? Jesús nos veía como superiores a Él. Dios hecho hombre, el sin pecado, el perfecto, el sublime, el nadie como Él, nos veía como superiores a Él. Esto parece inconcebible. Pensamos que esto no puede ser, pero es precisamente esto lo que enseña el texto de Filipenses. Una de las mejores guías que existen para el pastor, para el apóstol, para el líder y para cada discípulo, en la manera en que hemos de vivir el estilo de vida del Señor Jesús y ver al otro como superior a mí mismo. Lo vamos a entender en los versículos siguientes. Vamos a ver la maravillosa explicación de Pablo a través de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta forma de relacionarse con el otro, que no cabe en nuestra cabeza, en nuestra alma, que eso es posible. Puedo decir que ejercer este estilo de vida en la iglesia es casi imposible. Es casi imposible encontrarlo. Es muy difícil negarse a sí mismo, a nuestro control de las situaciones que nos rodean, para entregárselas al Señor es muy difícil. Mis amados, este estilo de vida es realmente una cruz para todos, porque venimos de un estilo de vida y de liderazgo diferente. Si realmente queremos ser los mejores cristianos, relacionándonos con los demás, o si somos líderes y queremos ver reflejada la vida de Cristo en cada uno de nosotros,
debemos arriesgarnos a convertirnos, a vivir su estilo de vida. Debemos de perder, escuchen bien, debemos de perder el control que tenemos sobre los demás y seguir los pasos del Señor Jesús para entregarle el control a Él. Cuando esto suceda, el primer tropiezo, escuchen, cuando yo empiezo a hacerlo, el primer tropiezo que encontramos será nuestro propio ego. Descubriremos que no somos para nada humildes y que no nos parecemos a Jesús en nuestra relación con nuestros demás, en nuestro estilo de vida. Pero hay que empezar a convertirnos. En el versículo 4 de Filipenses 2 dice: no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Miren, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada uno también por lo de los otros. Bueno, cada vez va a ser más fácil con este texto entender la vida de Jesús como el estilo de vida que debemos de vivir. Cuando Jesús caminó entre nosotros, cuando llevado a la cruz y crucificado, cuando pronunció cada palabra desde su mortal sacrificio, podemos ver en cada uno de sus actos, de sus palabras, de sus expresiones, que pareciera que su propio dolor y martirio no le importara. No hubo una sola queja por el martirio a que fue sometido. No levantó su voz contra cada vejamen al que fue sometido. Se entregó a sí mismo. Solo pensó en cada uno de nosotros, en cada hombre. No importaba el pecado, por más profundo e infame que éste fuera, Él se dio a sí mismo en lo sumo de la generosidad por todos los hombres. Este versículo 4 de Filipenses 2, solo vemos reflejado allí a Jesús, y Él está esperando por ti y por mí, para que la vida de generosidad, de darse a sí mismo, se manifieste en nuestras vidas. Cuando veamos al otro, cuando busquemos el bienestar del otro a costa de mi propio bienestar, ese día saborearemos la cruz, seremos como nuestro Maestro, como nuestro Señor y Salvador. El cristianismo no es fácil. Nuestro peor enemigo es mi carne, mi alma, mi mente, el mundo y sus enseñanzas que todavía habitan en mí. El enemigo que yo tengo, el enemigo de mi corazón nuevo, del Espíritu nuevo, del Espíritu Santo que vive en mí, soy yo mismo. Por eso la conversión va a ser para mí una cruz. Empezar a descender y descender va a ser una cruz. Pasar de mi dependencia, de la dependencia que otros tienen de mí, a la dependencia del Espíritu Santo, va a ser una cruz. Y el versículo 5 de Filipenses, comienzan aquí los versículos que muestran el estilo de vida del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir de compasión, de afecto natural, de misericordias, de ver al otro como superior, debe ser el mismo estilo de vida que debo vivir. El mismo sentir, lo que debo hacer y vivir bajo la dirección del Espíritu Santo por la obra de Cristo, es exactamente el mismo sentir. No el mío y el suyo unidos. No. Nada de eso que ayúdate que yo te ayudaré. No el mío y el suyo unidos. No. Cero mi sentir, todo el sentir suyo. Cero lo mío, toda la plenitud de Él en mí. Toda la plenitud. Y como les dije, estos versículos nos empiezan a mostrar el estilo de vida de Jesús. Y el versículo 6 de Filipenses 2 dice algo tremendo. El cual, está hablando del Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo Dios, Jesús no se aferró a esto. Y comienza un proceso, miren, siendo Dios,
Él comienza un proceso de descenso. Por eso les estoy enseñando hoy que tenemos que descender y descender. Él comienza un proceso de descenso. Mientras el mundo nos enseña que para ser mejores en la vida tenemos que ascender y ascender y ascender, y que para tener un mejor estilo de vida hay que ir por encima de los demás, Jesús nos enseña lo contrario. Para ser mejores hay que aprender e ir en el proceso de descender y descender para parecernos a Jesús. Para parecernos a Jesús hay que descender. Mientras que el mundo me dice que entre más conocimiento tenga, más subo sobre los demás, Jesús, el sumo en conocimiento, el que todo lo sabe, Dios mismo, el Creador, me enseña con su vida a bajar y bajar. En el mundo, cada vez que alguien es mejor, con cada profesión, estatus social, talentos, pues sube y sube y sube. El liderazgo incluso que se ha trasladado a la iglesia, el liderazgo del mundo, el que comienza como oveja sube de líder, luego va subiendo hasta llegar el pastor y lo empezamos a ver muy lejos, muy lejos. Entre más sube esta persona, entre más sube, más pequeño ve a los otros, más pequeño ve a los otros. Y casi siempre, como consecuencia de este estilo de vida que nos impone el mundo, surgen la altivez, el orgullo y las grandes diferencias que vivimos, la dependencia de hombre. Esperamos que el que ha subido y subido y subido nos ayude a salir de este atolladero. Y cuando se traslada este subir y subir y subir a la iglesia, también viene con todo esto la acepción de personas. Este tipo de liderazgo por capacidades y talentos de liderazgo, la iglesia, y se comienza a convertir en la iglesia una lejanía entre los que subieron y los que están abajo. Ascenso, siempre liderazgo del mundo. Pero la vida de Jesús fue descenso, por amor a los hombres. La característica de este estilo de vida es la humildad, la mansedumbre, la bondad, la compasión, la misericordia, el afecto entrañable. Todo lo bueno y hermoso surge de la forma como Jesús se relacionó con el hombre. Siendo Dios, comenzó a descender. El maravilloso descenso de Jesús empezamos a verlo en este versículo 6. Y ahora mire lo que dice el versículo 7 de Filipenses. Siendo Dios, ahora el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo los hombres, miren la figura, las figuras que les coloco ahí para que lo podamos entender. Siendo Dios, desciende, se despojó, y ahora miren los hombres que hay ahí. Se hizo igual a nosotros, en todo menos en el pecado, pero se hizo a la misma altura de nosotros, como hombre, igual en todo menos en el pecado. Al hacerse hombre, se igualó a nosotros, pero desde esa posición de mirada horizontal, igual a nosotros, pues de todos modos las diferencias iban a ser abismales. Jesús a la misma altura mía, las diferencias van a ser abismales. Él es perfecto, el santo, el bueno, el que no dice ni una mentira. En cambio yo, pues se van a ver esas diferencias. Entonces Jesús optó por seguir descendiendo. Entonces siguió Jesús el proceso del descenso. Dios santo, que Dios nos hable a todos los líderes y pastores y a todos los discípulos para seguir las reglas de Jesús, y así va a cambiar familia, el mundo, va a cambiar todo, va a cambiar todo. Entonces veamos la siguiente figura. Siendo Dios, se hizo hombre, se igualó, no se quedó ahí, siguió bajando, y ahora dice la Biblia, se hizo siervo. Ahí en el versículo 7 dice, se hizo siervo, se hizo hombre, su mirada es horizontal. Pero luego cuando se hizo siervo viene también de una palabra que se llama sirviente. Ahora comienza a vernos desde abajo. Mire la figura. Él ahora nos mira arriba. Como dice Filipenses,
nos empieza a ver por sus actos como superiores a Él. Esta es la mejor manera de amarnos, porque desde abajo nos podía ver a todos iguales. Ya no veía las diferencias, a todos desde abajo. Eso es maravilloso lo que hizo Jesús. Pero ¿se quedó como siervo? ¿Se quedó solo para servirnos ahí nomás? No. Él sigue descendiendo. Su amor, su entrega no termina en ser siervo. No se quede ahí, sigue descendiendo. Y el versículo 8 de Filipenses dice: y estando en la condición de hombre y de siervo también, se humilló a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Qué grandioso nuestro Señor. Lo vemos descender y se nos arruga el corazón. Deberíamos anhelar descender como Él. Deberíamos tener esa gran aventura, el gran propósito de empezar a vivir la vida como Jesús, descendiendo. Cada pastor, cada apóstol, cada líder, cada discípulo debía tener como meta descender como Cristo. Cada vez que escojo el estilo de vida, el liderazgo del mundo que asciende y asciende y asciende, traigo una desgracia sobre muchos, porque arrastro a muchos discípulos. Les doy un estilo de vida dependiente del que asciende, y el deseo de ascender sobre los otros. Y los alejo del que desciende. Cuando el que desciende y desciende al estilo de Jesús arrastra discípulos y los arrastra con Él, junto a Él, les da la vida del que descendió y nos enseñó, de Cristo. Vean la figura del descenso. Jesús es Dios, descendió, se hizo hombre, luego se hizo siervo, sirviente de los hombres, siguió bajando y ahora lo vemos humillándose hasta lo sumo. Y ahora humillado, ¿cómo nos sigue viendo Jesús? Desde abajo, desde su humillación nos ve con amor, con el amor infinito. Y llegó a lo sumo del descenso. En el versículo 8 de Filipenses dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vean la figura. Dios, Jesús Dios, luego se hizo hombre, se hizo siervo, sirviente, luego siguió bajando, se humilló a sí mismo y llegó a lo sumo del amor, murió por cada uno de nosotros, nos valoró a todos los hombres sin tener en cuenta nuestros pecados, nuestros delitos. Es que su amor, Él no dependía para ir bajando, no dependía de nosotros, sino dependía del amor infinito que siempre nos ha tenido, y llegó hasta el fin, hasta la cruz. ¿Y cómo nos vio desde la cruz? Por eso sus palabras, por eso lo que dijo, desde lo profundo de su descenso, lo sumo, su muerte. Entonces, ¿cómo veía Jesús ahora a los sin letras y del vulgo que habían llamado? ¿Cómo veía a Judas? Para Jesús estos hombres iban a cambiar el mundo, y Él no quería que Judas se perdiera, porque veía a Judas también con el amor infinito para salvarlo. No hay nadie a la luz de la mirada de Jesús que no se ha llamado a cambiar el mundo. No hay nadie, porque Él nos ve superiores, y superior es todo aquello que se ama, por lo que se pelea y se lucha. ¿O no es lo que dice Juan 3:16? Logramos entender ahora si Juan 3:16, ¿por qué dice el Padre eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde la posición de la cruz, desde el descenso más tremendo, el Señor nos amó, y la cruz fue el reflejo de su entrega absoluta por cada uno de nosotros. Y Él desde la cruz
desde este liderazgo de descenso, que podemos ser exaltados como lo fue el Señor Jesús. El versículo 9 de Filipenses dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Miren de nuevo esta otra figura. Veamos el proceso de descenso para ser exaltado. Jesús es Dios, pero se bajó, empezó a descender y se hizo hombre igual a nosotros, pero no se quedó ahí. Luego se hizo siervo de los hombres. Luego se humilló a sí mismo y llegó hasta lo sumo del descenso. Murió por amor por cada uno de nosotros, y nunca, desde su cruz, nunca tuvo acepción de personas con absolutamente nadie, con absolutamente ninguno, ni sus enemigos, ni sus amigos, ni su madre, ni Juan, ni los fariseos, ni Caifás, ni Anás. Nunca tuvo acepción. Murió por todos, pero en ese liderazgo de descenso, ese estilo de vida maravilloso. Y por eso el Padre, cuando Cristo murió y resucitó, ascendió a los cielos, lo exaltó hasta lo sumo. El versículo 11 dice, sigue diciendo esta exaltación: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Escuchen, hermanos, no hay otra manera de relacionarse con los demás. No existe otro estilo de vida. Debemos bajar, descender y descender. Somos iguales, pero si nos colocamos por encima de los demás, nunca nos pareceremos a Jesús. Si ser pastor o ser líder es tener un cargo superior, si ser pastor o ser líder, ni siquiera me pueden hablar porque tienen que tomar cita conmigo, ya me alejé del liderazgo precioso de Jesús, a quien todo el mundo lo encontraba en cualquier momento. Cuando tengo el liderazgo del mundo y me enaltezco, seremos orgullosos y nunca dejaremos a nadie crecer en Cristo Jesús. Seremos ovejas de muchos pastores y sin fruto. Qué malo es el estilo de vida que asciende y asciende y asciende. Produce líderes malos. Nuestro proceso al estilo de vida de Jesús, ¿cómo debería ser entonces? ¿Cómo? Pues también descender. Somos iguales, somos hombres, pero vamos a comenzar. Si usted anhela liderazgo, si usted anhela ser un buen discípulo, métase en la cabeza y en el corazón que va a empezar esta aventura de aprender a descender como Jesús. Ya somos discípulos iguales a todos, pero vamos a comenzar a descender. Y entonces vamos a empezar y nos convertimos en siervos de los demás. Siervos. Somos los que servimos el café, somos los que atendemos las mesas, somos los que atendemos a todo el mundo. Ahora me hago siervo de los demás. Los empiezo a ver y los tengo que empezar a ver como superiores a mí mismo, con el carácter de Cristo. Y no lo puedo hacer por mis propias fuerzas, sino estoy siguiendo en fe las huellas del Señor, y el Espíritu del Señor va a reposar acompañándome en esa cruz, como en negarme a mí mismo para empezar a descender. Vean esa figura, iguales a todos. Luego me hago siervo, sirviente del otro, pero no me quedo ahí. Qué difícil va a ser para muchos, qué difícil es, pero qué satisfactorio es parecer a Jesús. De siervo me humillo a mí mismo, por amor a los otros, y los veo aún más superiores. Los amo porque veo que todos ellos son mejores que yo, y entonces ellos van a tener toda la oportunidad del mundo
Si soy pastor, toda la oportunidad del mundo, la oportunidad de predicar, de pasar al púlpito, de servir, tiene la oportunidad de equivocarse con los ojos que yo no veo, es con los ojos de Jesús superiores. Iguales a todos esta figura. Luego sigo, me hago siervo, sirviente. Es que este mismo proceso nos lo enseñó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Luego dice, me humillo a mí mismo por amor a los otros y en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿por qué les digo que es el mismo carácter que debe tener todo líder, todo discípulo, cada uno de nosotros? Porque mire la última figura. Y doy la vida por los demás. ¿No fue lo que el Señor dijo? Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Eso lo dijo por sus amigos, pero en otro texto dice, qué fácil es dar la vida por los amigos, pero dar la vida por los enemigos, eso es gracia, gracia. Jesús dio la vida por sus amigos, pero millones, miles hemos sido enemigos por el pecado del Señor, y Él dio su vida. Es exactamente lo mismo. Si tengo el llamado de pastor, tengo que descender y descender. Si tengo el llamado de apóstol o de cualquier otro ministerio, tengo que descender y descender. Si tengo el llamado de líder en la iglesia, tengo que descender y descender. Pero todos, si somos discípulos, porque todos hemos sido llamados no como ovejas, sino como discípulos, tenemos que entrar en esta aventura espectacular de conversión diaria, de descender y descender. Tengo que aprender a seguir las huellas de Jesús y a ver a los demás como mejores. Si los demás son mejores, entonces debo tener siempre el sentido de dejarles pasar, de ponerlos. Yo estudio teología, conozco teología católica, teología evangélica, he estudiado de todo, pero a mí el estudio no me da el carácter de Cristo. Es la vida de Cristo. Y cuando llega el hermano sin letras y del vulgo, y yo tengo el corazón, la mente, la voluntad del Señor, apenas llega yo digo, wow, llegó uno mejor que yo. Y ni sabe hablar, pero es mejor que yo. Por alguna cosa el Señor lo hizo mejor que yo. Y el Señor va a hacer lo mejor. El resultado va a ser consuelo, afecto entrañable, misericordia, bondad, mansedumbre, fidelidad, sobre todo amor en toda la iglesia, Así que mis queridos hermanos, wow, yo anhelo que esto lo entiendan. Yo tuve la fortuna de nacer en este tipo de movimiento. ¿Y qué dificultades he tenido? Y lo saben muchos, porque me encanta colocar a todo el mundo. Algunos pasan, ay Dios santo, ni saben hablar. Otros pasan, están llenos de temor y de miedo. Otros tienen mucha agilidad. Pero cuando pasa el sin letras, el que no sabe hablar, me emociono tanto, porque yo digo, Dios santo, si todos estos que son superiores a mí en todo, superiores a mí, les doy el paso, me quito del mi lugar y les doy el paso, ellos van a ser mi mejor sociedad espiritual, porque entonces vamos a tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Si yo le enseño a mi hermano y lo pongo, y él sigue la regla de poner a otros y levantar a otros y verlos como superiores, entonces la iglesia va a ser convertida, transformada, y va a ser la iglesia de Cristo, y no la iglesia que tenemos, una iglesia que el pastor, yo tengo que estudiar y subir, y el resto quedan como ovejas allá, ovejas siguiendo a hombres. El liderazgo verticalizado es una maldición. Y si usted sigue las reglas de Satanás, principado, huestes de maldad y gobernador de las tinieblas, ese liderazgo es una enseñanza del mundo y de Satanás. Queridos, los reto a que nos convirtamos. Los reto a que cada persona que Dios pone en su camino, a una Judas, y cuando llega a la iglesia, usted se arriesgue a descender y descender, porque allá en el descenso suyo es donde los otros pueden ver a Cristo, lo pueden ver a Cristo humillado, pueden ver a Cristo allá sirviendo, pueden decir, wow,
Siempre he contado que mi padre espiritual y mis padres espirituales son hombres todavía. Mi padre está vivo, mi padre espiritual, y son hombres que manejaban 100,000, 200,000 personas, y en el mes manejaban muchas personas, muchas. Eran líderes reconocidos en todo el mundo, pero cuando he llegado donde nosotros estábamos, él era el que servía las mesas, servía el chocolatico, el pan. Alguna vez me dio como pena de que él me sirviera a un hombre tan grande, y le dije, no, déjame que yo voy a... Dijo, tú te quedas sentado ahí, déjame que te atienda, déjame que te atienda. Y cuando tocaba ir a predicar, ese hombre que estaba acostumbrado a dirigir 80,000, 100,000 personas, 200,000 al mes, y yo, que no sabía ni hablarle al otro, que apenas estaba en un fuego tremendo, pero no sabía hablarle, él cuando nos cogía decía, ay, hay una charla la otra semana, tú enseñas esto, tú Gonzalo esto, tú esto, y a mí me toca esa. Nos igualaba, ni siquiera nos igualaba, se humillaba, se bajaba de ese pedestal y nos levantaba. Y por eso el fuego de Filipenses capítulo 2, este texto que acabamos de leer, se convirtió y se ha convertido en algo, un anhelo ardiente. Tenemos que levantar al otro. No tenemos ovejas, mis hermanos. Les repito, no tenemos ovejas, tenemos discípulos que hacen discípulos. Y para ser discípulos, tengo que ver a los demás como superiores a mí, como superiores. No debo prepararme para ser líder. Eso es la mentira más grande. Debo prepararme para ser y tener el estilo de vida del Señor Jesucristo. Y cuando tengo el estilo de vida del Señor Jesucristo, todos los discípulos somos líderes, porque tenemos un único mensaje: el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase a través de cada uno de nosotros que el hombre se reconcilie con el Padre a través de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Anhelo que esta enseñanza arda en su corazón, que se una con otros para empezar y experimentar esta gran aventura, parecernos a Cristo y empezar a descender en el poder del Espíritu Santo y en las huellas del Señor Jesucristo. Amén y amén. Al salir de este mundo nos aguarda uno muchísimo más hermoso, un lugar espléndido que rebasa nuestras más extraordinarias fantasías. Este lugar ha sido preparado por un Padre amoroso, que no solo tiene previsto hacernos felices una vez que lleguemos allí, sino que además nos ofrece la posibilidad de ser felices en este mismo momento. Es tanto el amor que Él siente por nosotros, que entregó a su único Hijo amado, a Jesucristo, para que muriese por nosotros. Así, en lugar de tener que padecer nosotros mismos por nuestros pecados, podemos obtener clemencia y perdón, amor y felicidad, paz y libertad del temor, hoy día y por la eternidad. Este hermoso mundo puede nacer para ti en este instante, si tan solo abres la puerta de tu corazón y recibes su gran amor. Dile: Jesús, quisiera formar parte de este maravilloso mundo de amor, desde este momento y para siempre. Te ruego que perdones mi egoísmo y mi falta de amor. Por favor, entra en mi corazón y lléname de tu amor hasta rebosar. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que Jesús vive en tu corazón, ya nunca te abandonará. Es más, Él te ha prometido un mundo de amor y te ofrece su poder sobrenatural para que transformes diversos aspectos de tu vida y la vida de otras personas. Si te interesa saber cómo emplear eficazmente este poder del amor que Él te ha otorgado con tanto cariño,
y al mismo tiempo enterarte más de ese hermoso mundo que pronto vendrá para ti? Ten la bondad de escribirnos hoy mismo. Encantados te participaremos todas estas verdades impresionantes y maravillosas. Te amamos y nos alegra en el alma que tú también hayas decidido vivir por amor. Que Dios te bendiga y te ayude a amar sin cesar desde ahora y para siempre.